argentina de prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es especialista en derechos humanos, violencia contra la mujer y políticas públicas para mejorar el estatus de las mujeres. Integra el Comité de Expertas en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belé-do-Pará de la Organización de los Estados Americanos. Doctora Chiarotti, tiene la palabra. Buenas tardes, gracias senadora Durango, gracias al Senado por permitirme participar en este debate. Quiero recordar una experiencia que la mayoría conoce, que es la de Juana, una niña huichí de 12 años con retraso madurativo de la comunidad Llacunjat en Salta, que junto a otras 2 niñas fue atacada y violada por 8 hombres. No pudo denunciar inmediatamente por falta de traductor. Luego sí, 5 días después de la violación, el forense que debía intervenir para no trasladarse a donde vivía la niña, le pidió a un médico de la zona que le enviara fotos del celular de la vagina de Juana por WhatsApp. El médico se negó. Juana quedó embarazada por violación. 6 meses después los autores seguían libres. El fiscal que estuvo a cargo del caso, Cazón, declaró en la Cámara de Diputados cuando lo citaron: si nos vamos a poner a hacer pruebas de embarazo ante cada violación, no terminamos más. Esta frase da una imagen de lo frecuente que son las violaciones en esa zona. Las ecografías mostraron que era un feto anencefálico. El personal de salud se opuso a realizar la ILE alegando objeción de conciencia. A pesar de la violación en banda, de la discapacidad de la niña y la inviabilidad del feto, se le pidió que aguante porque el niño podía nacer vivo. El 7 de junio del 2016 fue sometido a una cesárea en el Hospital Materno Infantil de Salta. Juana fue forzada a ser madre de un feto anencefálico que falleció a los pocos minutos. Cuando empezamos a estudiar este tema, vimos que no había estadísticas de niñas embarazadas menores de 15 años porque se las incluía dentro del embarazo adolescente que va de 10 a 19. Pero son realidades distintas. No es lo mismo parir a los 10 años que a los 18. Si bien el número de embarazos infantiles es menor que el de las adolescentes, quienes trabajamos en el marco de los derechos humanos no usamos enfoques epidemiológicos y cada niña cuenta. Cada historia de vida es un espejo de la sociedad en que vivimos. Y en este problema de las niñas madres podemos ver la sumatoria de injusticias, desigualdades y discriminaciones que atraviesan el tejido social de cada país. En Argentina, las cifras de estadísticas vitales del Ministerio de la Salud de la Nación muestran que fueron descendiendo la cifra de 3.000 y pico en el 2010 hasta 2.350 en el 2018, de niñas entre 10 y 14 años, 3 niñas por día que se convierten en madres cuando sus cuerpos aún no han terminado de crecer. El caso de Juana, como el de las niñas que agonizaban en el Hospital Vidal de Corrientes, o las hermanitas de 9 y 11 años embarazadas por el padre en Tucumán que llegaron al Hospital Avellaneda, muestra la realidad de miles de niñas que quedan embarazadas por abusos sexuales y también muestra la presión hecha por el Estado para que el embarazo llegue a término y la niña sea madre, a pesar de los riesgos para su salud y su vida. También mostró la falta de programas gubernamentales específicos para atender esa realidad. Estos hechos obligaron al CLAD, en la red a la que pertenezco, a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a investigar esta situación en los demás países, desde México hasta Argentina. Los datos son alarmantes. En su mayoría son casos de embarazos infantiles forzados. Entendemos que hay embarazo infantil forzado cuando una niña queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora o obstaculiza la interrupción del embarazo. Y hay maternidad infantil forzada cuando no fue buscada ni deseada y sucede a una niña menor de 15 años. El deseo de la niña de interrumpir el embarazo es el indicador más claro de que no desea ser madre. También observamos, comparando países, que en aquellos donde se había legalizado el aborto, como en Uruguay, las cifras eran mucho más bajas que países de la misma cantidad de población. Por ejemplo, 105 por año en Uruguay contra 1.600 en Nicaragua, que tiene prácticamente la misma cantidad de población. En todos los casos,
de maternidad infantil forzada hay 3 tipos de violaciones a los derechos humanos de las niñas. Primero, el cuerpo es invadido sexualmente, violando su posibilidad de un desarrollo acorde a la edad. Segundo, es obligada a llevar a término un embarazo que no deseó. Y tercero, es obligada a ser madre contra su voluntad. Si el embarazo dura 9 meses, la maternidad dura toda la vida. Y la salida hipócrita que les ofrecen, que lo tenga y luego lo dé en adopción, esa salida que considera la mujer incubadora es brutal también, porque no tiene en cuenta ni los riesgos ni los sentimientos de las niñas y consolida el estereotipo de mujer instrumental procreadora. Por otro lado, habría que preguntarse, ¿dónde están los que antes del parto prometieron subsidios, vivienda, leche, pañales y ayuda de todo tipo para que la niña no abortara? Desaparecen al día siguiente del parto. Hemos seguido algunos casos y la realidad posterior al nacimiento es tristísima. ¿Cuáles son las causas? A diferencia de Asia y África, porque comparamos todos los continentes, donde la principal causa de los embarazos infantiles son los matrimonios tempranos, en América Latina el factor mayoritario está relacionado con la violencia, sea por parte de extraños o incestuosa. Ambos tienen consecuencias diferentes. ¿Cuáles son los riesgos de los embarazos infantiles forzados? Hay físicos, psíquicos, económicos y sociales. En los físicos, hay complicaciones durante el embarazo y el parto que son de alto riesgo. En muchos casos aún no está formado el piso pélvico, porque, ojo, no es lo mismo que menstruen a los 10 años y eso no significa que el cuerpo esté preparado para llevar adelante un embarazo y el útero esté preparado para parir. En muchos casos no está formado el piso pélvico, hay mayores riesgos de sufrir preeclampsia, eclampsia, ruptura de membranas, parto prematuro y diabetes gestacional. 4 veces más probabilidad de morir a causa del embarazo que las mujeres entre 20 y 30 años y 5 veces más posibilidades de fístula obstétrica. Vamos terminando, doctora. Bueno, entre los psíquicos, síntomas de depresión, ansiedad, riesgo de suicidio. En los económicos, también confrontado con UNICEF y UNFPA, cerca del 50% de las niñas embarazadas o madres abandona la escuela. Una gran proporción tendrá trabajos informales, sin seguridad y con bajos ingresos. Por ello entendemos que debe ser considerado tortura. No es un invento nuestro. Ya en 1998 el embarazo forzado fue incorporado como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra en los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y en el 2016, el relator especial contra la tortura, en su informe anual, incorporó el tema de la tortura y malos tratos a mujeres y niñas adolescentes en casos de embarazos forzados. El comité al que pertenezco, para terminar, que vigila el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, consideró que el embarazo forzado perpetúa en la niña la violencia sexual y les expone a nuevas y reiteradas formas de violencia y vulneración de los derechos. Y en el informe hemisférico que se hizo en el 2016, se plantea que eliminar el aborto inseguro, asegurando normativamente que todos los embarazos de niñas sean considerados de alto riesgo y permitan la interrupción legal del embarazo, garantizará su vida. Deseo que el proyecto de IBE se apruebe para que disminuyan los embarazos infantiles forzados y las maternidades infantiles forzadas y finalmente se puedan erradicar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Susana Chiarot.